Saludo con afecto a la amable auditoría, a estudiantes de Derecho, a abogados, a funcionarios judiciales, al público en general. Soy el doctor Vicente Hernández González, juez mixto de Valle de Bravo. Agradezco la oportunidad al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el magistrado doctor Fernando Díaz Juárez, así como a la doctora María del Refugio Elizabeth Rodríguez Polín, directora general de la Escuela Judicial, en haberme hecho esta invitación para hablar sobre el tema pensamiento crítico en el abogado y en el juez. En efecto, la difusión de la cultura jurídica es muy importante para el operador jurídico porque a través de ella permite conocer diversos tópicos que son necesarios para la práctica de todo operador jurídico. En el caso concreto, hablaremos de lo que corresponde al pensamiento crítico del abogado y el juez. En efecto, estos son dos operadores jurídicos que constituyen un binomio trascendental en la práctica jurídica, en el ejercicio de la función jurisdiccional que tiene lugar. Desde luego, esta inicia con la actividad que lleva a cabo el abogado como autorizado para patrocinar a los justiciables, hacer los planteamientos que correspondan y buscar que haya justicia en cada caso concreto. Y en lo que corresponde al juez, es una persona conocedora de la ciencia del derecho, con profunda intuición por la justicia, con amplia madurez de criterio para sopesar los casos que se someten a su conocimiento. Consecuentemente, estos dos operadores jurídicos parten de un elemento fundamental en el derecho que es el pensamiento crítico. En efecto, como sabemos, el pensamiento es la actividad mental que tiene lugar para que formemos ideas, conceptos, hagamos estructuraciones, representaciones de la realidad, que podamos comprender lo que acontece en el mundo, en nuestro mundo como abogados, como operadores jurídicos, como funcionarios judiciales, que podamos conocer los casos que se plantean, los casos que se someten al conocimiento de los órganos jurisdiccionales, que podamos conocer a los justiciables, que tengamos presentes los hechos que dan origen a la presentación de una demanda, por ejemplo, de una querella, de una denuncia. Iniciaremos con las precisiones que corresponden al abogado en lo relativo al pensamiento crítico. A través de esta figura, el abogado puede llegar a comprender leyes, sistemas jurídicos, identificar, una vez que se le ha hecho de su conocimiento, los hechos que constituyen una controversia. Sin duda alguna estará en condiciones de saber qué tipo de materia, de litigio, de tribunal corresponde someter el conocimiento de esta problemática. También el pensamiento crítico permite identificar injusticias y desigualdades. Seguramente cuando el abogado se le ha confiado el conocimiento de cierto caso, hace evaluación de lo que pudiese corresponder en ese tipo de situaciones y en caso de que advierta injusticias o desigualdades, desde luego hará lo conducente para que se resuelvan estas o se haga lo conducente para que esa injusticia y desigualdad no subsista o no prospere en determinada situación. También el pensamiento crítico nos permite hacer evaluación de argumentos, porque es posible que las partes puedan hacer exposición de hechos y conforme al conocimiento del derecho, el abogado encauzará eficazmente esta problemática ante el órgano jurisdiccional, desde luego, con argumentos sólidos que hagan manifiesto lo que pretende la narración de hechos y, por supuesto, la situación o pedimento de justicia, entre otros aspectos. También el pensamiento crítico
permitirá resolver conflictos, analizar aspectos que tengan que ver con una ley, con la constitucionalidad o no de una norma, hacer evaluación de evidencias en un juicio, definir mejor la solución de un caso concreto. Suele suceder en ocasiones que el abogado se le hace de su conocimiento de la existencia de cierta controversia. Se le hace exposición de los hechos y lleva a cabo la formulación de una demanda. Sin embargo, lo hace sin una metodología adecuada, sin hacer un estudio de lo que pudiese patentizarse en el caso concreto, pero sobre todo de las consecuencias que pudiesen surgir en caso de que no haga un estudio metodológico o como corresponde en el caso concreto. Por eso es tan importante que tome en consideración la mejor solución que el caso pudiese tener, a efecto de que decida cuál será el planteamiento que pudiese corresponder. Desde luego debe hacer diversas evaluaciones, entre otros aspectos, por ejemplo, como determinar si somete el caso a un medio alterno de solución de conflicto, como pudiese ser la conciliación. Es posible que busque la conciliación en diversas instancias. Puede tener lugar quizá ante la Procuraduría de los DIF municipales, ante el juez de justicia cívica, ante el Centro de Mediación y Conciliación o incluso ante el propio órgano jurisdiccional. Por supuesto, las bondades de la conciliación son muy importantes y es posible que privilegiando el consenso, el diálogo, pueda haber una solución satisfactoria. Y por supuesto, esto se lo permite el pensamiento crítico. Muy importante también tomar en consideración los aspectos que dan origen en el estudio y que se tenga presente al pensamiento crítico en lo relativo a esta práctica de los abogados, porque suele suceder que en ocasiones cuando no se hace el estudio debido o no se lleva a cabo el planteamiento conforme a una metodología, asuntos muy sencillos que pudiesen ser como los procedimientos judiciales no contenciosos o incluso asuntos en rebeldía donde no existe controversia, suele suceder que tenga resultados adversos, precisamente porque no siguió quizá el orden, la metodología, no dimensionó la importancia del estudio del caso como debiera corresponder. Por tanto, debe soportar las consecuencias de ese resultado adverso. Y desde luego, el pensamiento crítico es fundamental en asuntos controvertidos, donde es necesario que el planteamiento de la pretensión se formule como lo indica la norma, de forma clara, precisa, mediante una narración de hechos de forma sucinta, que permita hacer del conocimiento al órgano jurisdiccional lo que se pretende y su sustento. En la contestación a la demanda es muy importante que se tome en consideración que existen reglas para dar una contestación en el sentido de que debe referirse a todos y cada uno de los hechos de manera clara, de manera precisa, y que hay una consecuencia en caso de omisión o que se conteste de forma ambigua. La consecuencia es que se tengan por ciertos los hechos sobre los que no se suscita controversia. Estas reglas son muy importantes que los tenga presente el abogado, porque en ocasiones no dimensiona el contexto y hace expresiones que incluso no nada más pueden trascender conforme a esta consecuencia que he mencionado de la contestación a la demanda, sino también en lo relativo a que en los escritos de contestación o demanda es posible que viertan confesiones expresas. Una confesión es
un reconocimiento de un hecho que perjudica. Por tanto, es posible que el abogado, si no dimensiona la forma en que está llevando a cabo una demanda o una contestación a la misma, ahí es posible que vierta confesiones. Otro aspecto en lo relativo al pensamiento crítico en el abogado es en lo relativo al ofrecimiento de medios de prueba. Suele suceder que en ocasiones no se dimensiona el contexto de la forma en que debe llevar a cabo ese ofrecimiento. Se trabaja conforme a machotes, a formatos, y se piensa que en ocasiones, porque el formato prevenga o establezca que debe ofrecerse la prueba confesional o la declaración de parte o la inspección judicial, se hace ese ofrecimiento de medios de prueba en los mismos términos en que está plasmado en un documento, sin dimensionar que cada caso exige medios de prueba idóneos y pertinentes para el acreditamiento de los hechos y la procedencia de la pretensión. Por tanto, la recomendación es que se tome en consideración las pretensiones, los hechos y en función de ello analizar qué medios de prueba son útiles para el acreditamiento de lo que pudiese corresponder en cada proceso o procedimiento. Un tema también útil que debe tomar en consideración el abogado es el seguimiento puntual que debe dar a sus procesos. En efecto, la desidia, la desatención en el trámite de los procesos, por ejemplo, al no consultarse un acuerdo, al no advertir que hay una resolución y que debe evaluarse la misma en el sentido de que si se emitió conforme a derecho, si es legal o no, si es justo o no determinado aspecto o resolución. En caso de que haya algo adverso, tiene la obligación de hacer el planteamiento del medio de impugnación que corresponda. Sin embargo, si no se le da el seguimiento puntual a sus procesos, a cada acto procesal, puede resultar adverso el resultado del trámite que corresponda. En caso de que se impugne la resolución a través del pensamiento crítico, se hace manifiesto que el operador jurídico, concretamente el abogado, debe identificar la parte de la resolución que le causa un agravio y saber hacer la exposición del agravio correspondiente como el argumento lógico jurídico que debe hacer manifiesto la ilegalidad, la irregularidad, la injusticia del órgano jurisdiccional a efecto de buscar que esa resolución se modifique o se revoque. Y esto puede tener lugar en cualquier instancia que nos podamos imaginar, ya sea que estemos en presencia de un recurso de revocación, de apelación, de queja, o incluso en el trámite de juicio de amparo indirecto o directo o revisión a la Suprema Corte. Por tanto, se reitera, la importancia del pensamiento crítico en el abogado es muy importante porque en razón de ello es posible que el resultado pueda impactar en el justiciable. En efecto, para el justiciable, su caso y su expediente representa el rostro anhelado de la justicia. Para el órgano jurisdiccional, quizá ese expediente sea un número más o un documento. Sin embargo, reitero, para el justiciable es el rostro anhelado de la justicia porque al justiciable no le interesa o no entiende lo que tenga que ver con formalidades, términos, reglas. Lo que el justiciable quiere es que se le haga justicia en cada caso concreto. Y esto lo llevará a cabo a través de la persona a quien le ha confiado el estudio de su caso, que es precisamente el abogado. Por tanto, este tiene una gran responsabilidad, es un protagonista en el sistema de impartición de justicia. Por tanto, es un deber que actúe conforme
a una debida capacitación, profesionalización, actualización. Por ejemplo, tendrá lugar la puesta en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y es importante que el operador jurídico que tenga vinculación en el trámite de los procesos, concretamente el abogado, esté debidamente capacitado y conozca estos nuevos paradigmas. De no ser así, por ejemplo, el artículo 666 del Código Nacional establece que en los casos que involucren a derechos de la infancia, habrá que tener un conocimiento especializado el abogado. De no ser así, se prescindirá de su presencia y será sustituido por el defensor público. Estas nuevas reglas y otros aspectos se contemplan en el Código Nacional, y es importante que el operador jurídico conozca el contenido de estas disposiciones para que de forma eficaz lleve a cabo la actividad que se le ha encomendado por el justiciado. Bien. En lo relativo al pensamiento crítico y en lo que tiene que ver con la práctica en el juez, he hecho mención que el juez es un conocedor de la ciencia del derecho con profunda intuición de la justicia, y que los casos que se le someten a su conocimiento deben ser tramitados conforme a las directrices, a las reglas que establecen los ordenamientos legales, entre otros, los artículos 1 y 17 constitucionales. El primero que establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen obligación de promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos, y entre ellos se encuentra el acceso a la justicia, el respeto a la dignidad de las personas, el debido proceso, entre otros. También conforme a la rectoría prevista en el artículo 17 constitucional, en cuanto a que la justicia debe impartirse de forma pronta, completa, expedita, es decir, sin obstáculos, sin dilaciones procesales, y por supuesto debe tomar en consideración el nuevo paradigma en materia de derechos humanos que establece el propio artículo 17 constitucional, de que el órgano jurisdiccional debe privilegiar resolver la controversia antes que formalismos. Estas son, entre otras, reglas y rectorías que establecen el debido ejercicio en el órgano como rector del proceso, el órgano jurisdiccional. Suele suceder en ocasiones que se tienen ciertas prácticas que hacen manifiesto que no se tomen en consideración estas rectorías y que no se dimensiona el contexto que puede implicar una toma de decisión del juez o del funcionario judicial. Al hablar de juez no me refiero específicamente al titular del órgano jurisdiccional, sino que el juez engloba e implica todo personal que labore en el órgano jurisdiccional, pudiendo ser el actuario, el secretario de acuerdos y, desde luego, los titulares de estos órganos. Por ejemplo, la prueba de inspección judicial está considerado como un medio de convicción directo, un medio de prueba directo, en términos del cual el juez tiene la obligación de llevar a cabo su desahogo, porque este medio de prueba permitirá cerciorarse a través de los sentidos cualquier aspecto que tenga vinculación con algún punto en particular que sea materia de la controversia. Luego, entonces, al ser un medio de prueba directo, su desahogo debe tener lugar a través del propio titular del órgano jurisdiccional. Suele suceder que en ocasiones se encomienda que ese desahogo tenga lugar a través del actuario. Incluso diligencias de apeo y deslinde se encomiendan a este funcionario a que he hecho mención. Consecuentemente se está incumpliendo con lo previsto en la norma y, desde luego, se rompe con esa característica
de la prueba de inspección judicial de ser considerada como prueba directa, porque ahora lo que puede advertirse del desahogo de esa inspección judicial o de un apeo y deslinde será únicamente lo que advierta, lo que transcriba, lo que precise y perciba el funcionario judicial con fe pública, que desde luego no es lo mismo si lo lleva a cabo el órgano jurisdiccional. Otro aspecto que tiene que ver con el pensamiento crítico y que trasciende a los resultados en los procesos en cuanto a eficacia es el artículo 1.166 del Código de Procedimientos Civiles, que establece que las notificaciones, citaciones, emplazamientos se efectuarán a más tardar al día siguiente. Ahora, esta normatividad está prevista en el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y establece que estas diligencias deben llevarse a cabo dentro de los 3 días siguientes a aquel en que reciban el expediente. Un tiempo suficiente para la práctica en que debe llevarse a cabo esta citación, notificación o emplazamiento. No obstante, suele suceder que en ocasiones se trabaja conforme a una agenda y se da cita para la práctica de estas diligencias, a pesar de que sea señalado domicilio con nomenclatura, calle y alguna otra particularidad que permite identificar el inmueble donde se va a llevar a cabo esa diligencia. Entonces, ante ello lo que corresponde es que el funcionario judicial cumpla puntual y oportunamente con lo que establece la norma y de forma eficaz practique su diligencia. ¿Sí? Si dimensionamos el contexto de estas disposiciones legales, podemos advertir la obligación que tiene el funcionario judicial de llevar a cabo esta diligencia dentro de ese plazo y no que se trabaje conforme a agenda, que en ocasiones es posible que una notificación personal o en su caso un emplazamiento no se practique ni en 15 o 20 días. Esto acontece de forma semejante en procedimientos judiciales no contenciosos como identidades de personas, acreditamientos de concubinatos, alguna otra pretensión. El artículo 3.4 del Código de Procedimientos Civiles establece que una vez radicado el procedimiento y si existe necesidad de prueba, se señalará una fecha de audiencia dentro de 5 días siguientes. Esta disposición que establece 5 días siguientes a que se lleve a cabo la práctica de la audiencia o de alguna diligencia en particular, porque son múltiples los supuestos que previene la norma en que establece que el señalamiento de fecha debe llevarse dentro de los 5 días. Sin embargo, suele suceder en ocasiones que a propósito de carga de trabajo se establezca en los proveídos que conforme a la agenda y carga de trabajo del juzgado se debe señalar fecha para la celebración de la audiencia entre 1 mes y hasta 3 meses. Incluso se funda esa resolución en una tesis aislada de la quinta época, cuyo rubro es audiencia constitucional, señalamiento de, que se emitió el 14 de abril de 1941. Entonces, este tipo de resolución y sustento son inadmisibles para la buena impartición de justicia, para que el justiciable pueda lograr los objetivos que pretende a través de su procedimiento o proceso. Por tanto, es importante que a través del pensamiento crítico dimensionemos que el órgano jurisdiccional no debe propiciar dilación en el trámite de los procesos. Por ejemplo, estas audiencias para recibir información testimonial en concubinatos o identidades de persona, las llevamos a cabo, su desahogo, en aproximadamente 5 a 10 minutos. Por tanto, sin problema, podemos cumplir su desahogo dentro del plazo que corresponde. Otro aspecto importante
En ocasiones, en efecto, hay carga de trabajo y se lleva a cabo el desahogo de audiencias videograbadas. Esto es precisamente porque no se privilegia y el consenso como forma de resolución de conflictos que permite que la justicia sea pronta, expedita y sobre todo que se permita a las partes que la solución la otorguen ellas mismas. Un aspecto que también de manera frecuente tiene lugar, el señalamiento de fecha para celebración de audiencias. Generalmente señalamos día y hora para ello, pudiendo ser, por ejemplo, el desahogo de una confesional de posiciones o cualquier otra diligencia. Suele suceder que no se advierte tolerancia en el órgano jurisdiccional. Es decir, se pretende que si no llegó la persona exactamente a las 10 de la mañana, día y hora en que se señaló para ello en el desahogo, la consecuencia sea precisamente la preclusión del derecho, a pesar de que haya llegado uno o unos breves minutos que no pasen quizá de 5, pero la consecuencia es que no se permite el desahogo. Es importante que tomemos en consideración esta situación. Esto pudiese resolverse sin problema, precisando que no hay una disposición que prevenga que por no comparecer exactamente a la hora, la consecuencia sea la preclusión. Incluso es posible que ante este tipo de situaciones, como órgano jurisdiccional, hagamos uso de las facultades oficiosas en materia de prueba que previenen los artículos 1.250 y 1.251 del Código de Procedimientos Civiles, que establecen que para el conocimiento de la verdad puede el juez valerse de cualquier persona, cosa o documento. Incluso podemos ordenar la ampliación, la repetición de cualquier diligencia probatoria. Por tanto, son múltiples las razones que podemos expresar para que se lleve a cabo el desahogo como pudiese corresponder y no privilegiar un extremoso formalismo que debamos exigir que el justiciable se presente exactamente a la hora y si no tiene lugar ello, la consecuencia es la preclusión. Tenemos conocimiento también que existe una circular que permite la presentación de promociones al día siguiente hasta antes de 11:30 de la mañana. ¿Y qué pasa en los casos en que la promoción se presentó un minuto después, 2, 3 minutos después? Incluso en estos asuntos en materia de familia donde hay juzgamiento de derechos de menores de edad. Se aplica en muchas ocasiones la misma regla respecto a que no se presentó la promoción antes de 11:30 de la mañana y la consecuencia es que no se tenga por presentada la misma, que haya preclusión, incluso en una contestación de demanda. Creo que no debe corresponder un juzgamiento estricto, extremoso formalismo en esos términos, porque es posible que podamos flexionarnos porque es posible que seamos flexibles precisamente con este tipo de situaciones. Tomemos en consideración que podemos estar en presencia del estudio de un caso en materia de familia. Tenemos conocimiento que los asuntos en materia de familia son de orden público e interés social. Ahora, pensemos que estamos en presencia de juzgamiento de derechos que tengan que ver con niños, niñas y adolescentes. Por tanto, tenemos presente que debemos hacer un juzgamiento con perspectiva de infancia, perspectiva de persona en situación de vulnerabilidad, incluso perspectiva de género. También que debemos tener presente que debemos actuar respetando los principios de interés superior del menor, ausencia de formalidades y suplencia de queja si necesario fuera. Luego entonces, todos estos argumentos permiten hacer manifiesto que vamos a privilegiar el conocimiento de la verdad, el derecho fundamental de acceso a justicia y no actuar con un riguroso formalismo en el sentido de que por no haberse presentado
exactamente la promoción antes de 11:30 de la mañana, la consecuencia sea precisamente la preclusión. Un aspecto que vincula a los temas en materia de familia es precisamente el que tiene que ver con pensiones alimenticias, el principio de proporcionalidad y el derecho al mínimo vital. Suele suceder que en ocasiones, cuando no se tiene un acreditamiento de percepción a través de nómina, la norma establece que debe fijarse la pensión alimenticia en salarios mínimos y que no deberá ser menor a 1. Todavía solemos ver la aplicación estricta de esta norma y en ocasiones, si hay uno o más de 2 acreedores, se impone como obligación alimentaria el de 1 o 2 días de salario mínimo sin tomar en consideración la zona, la región, el justiciable que se está atendiendo. Tomemos en consideración que un día de salario equivale a aproximadamente 8,500 pesos al mes. De 2 justiciables tendríamos un monto de aproximadamente 17,000 pesos. Por tanto, debemos tomar en consideración esta cantidad que el deudor alimentario debe pagar, porque en ocasiones lo que percibe no alcanza a cubrir ni siquiera esa pensión alimenticia y ya ni pensar en su derecho al mínimo vital, que se le vulnera precisamente por no garantizarle los satisfactorios mínimos a que tiene derecho el deudor alimentario. Por tanto, es muy importante atender el derecho fundamental de alimentación, satisfacer el principio de interés superior del menor y los derechos de todo acreedor alimentario, pero también tomemos en consideración que el deudor alimentario tiene un derecho fundamental que es la satisfacción al mínimo vital. Otro tema es el relativo a la revisión de medidas provisionales. Estas deben tener lugar cuando sea necesario, cuando el caso lo exija, cuando el caso lo requiera. Tomemos en consideración que en términos de la norma se previene que esta revisión de medidas provisionales debe tener lugar en la audiencia inicial. Sin embargo, en cualquier momento en que haya necesidad de que se haga la revisión y existan condiciones o aspectos que lo propicien, sin duda alguna, debe tener lugar esa revisión para hacer las precisiones o adecuaciones que pudiesen corresponder. El tema de perspectiva de género. Tenemos conocimiento que ahora el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares lo contempla como uno de los principios rectores del proceso en los asuntos civiles y familiares. Tomemos en consideración esta rectoría en el trámite de los procesos. Basta que estemos en presencia de asuntos que se vinculen con situaciones de vulnerabilidad, de violencia, para que el órgano jurisdiccional haga lo conducente para aplicar esa perspectiva de género. Si se advierte la asimetría, la desigualdad en los derechos, en las oportunidades, en los justiciables, existe necesidad de llevar a cabo el juzgamiento con esa perspectiva de género y debe tener lugar en todos los casos que se sometan al conocimiento del órgano jurisdiccional, incluyendo asuntos de naturaleza civil en los que es posible que podamos estar en presencia de este tipo de situaciones. Por tanto, si el órgano jurisdiccional advierte este desequilibrio de derechos, esta asimetría, incluso durante el trámite del proceso debe llevar a cabo el desahogo de medios de prueba,
ejercer esa facultad oficiosa que la norma le confiere y, desde luego, al momento en que emiten la sentencia correspondiente, concretizar el juzgamiento con esta perspectiva. Esto y otros aspectos hacen manifiesto la importancia en el juzgamiento, en la actividad que lleva a cabo el órgano jurisdiccional en el trámite de los procesos. Por tanto, tanto el abogado como el juez tienen la responsabilidad de reflexionar y dimensionar cada uno de los actos que llevan a cabo, cada uno en su respectiva responsabilidad, actividad o función. De no hacerlo, las consecuencias las soporta el justiciable. El justiciable que quien, como ya lo he mencionado, no conoce de formalidades, no conoce de leyes, de códigos, de ordenamientos, y lo único que quiere es que se le haga justicia, que se le haga entrega del inmueble, de la pensión, de la guardia y custodia, etcétera. Por tanto, reitero esta importancia que debe tener el juez, el abogado, en su práctica profesional. Voy a hacer mención de un aspecto importante que tiene que ver con la actividad que lleva el abogado y que repercute precisamente en este tema del pensamiento crítico. Suele suceder que se llevan a cabo trámites de procesos en los que se ejercitan acciones reales como una acción reivindicatoria, en la que lo que se controvierte es determinada superficie, en términos, por ejemplo, de una escritura o de un título privado, como pudiese ser un contrato de compraventa. Pensemos que ha tenido lugar el trámite del proceso y que se ha emitido sentencia condenatoria en el juicio reivindicatorio. Sin embargo, es posible que en ese predio cuya superficie se encuentra amparada en el título, en la actualidad ya tengamos la edificación de una casa de 2 niveles y que quizá el valor del predio tuviese un costo de 1 millón de pesos, pero ahora con la edificación que ya tenemos en ese inmueble, la casa tenga un valor quizá de 5 millones de pesos. ¿Qué pasa? En los juicios reivindicatorios donde hay condena de entrega del inmueble con frutos y accesiones. Bien, lo conducente desde luego es hacer entrega del inmueble. Sin embargo, existe una imposibilidad material para que tenga lugar esa entrega, porque la escritura o el título puede establecer la entrega del inmueble y el documento solo hace referencia a determinada superficie. No precisa que se haga entrega de una edificación. Por tanto, en este tipo de situación, lo conducente es que se presente lo que pudiese corresponder, pudiendo tener lugar el planteamiento de un amparo indirecto, o bien la formulación de una demanda sobre indemnización de la accesión o de la edificación. Ante este tipo de situación, entonces, es posible que si la parte que ha obtenido sentencia favorable tiene interés en obtener la propiedad con la edificación, tiene obligación de indemnizar el costo de la construcción. En caso de no hacerlo, la parte demandada entonces tendrá el derecho de hacer el pago del valor del terreno, entre otros aspectos. Esto lo debe tomar en consideración el abogado ante ciertas problemáticas como el trámite de los juicios reivindicatorios. Bien, estos
son los temas que hago mención y que preciso como parte importante del pensamiento crítico en los operadores jurídicos que son el abogado y el juez, esperando hayan sido útiles estos temas que se han expuesto y precisamente que abonen, que ayuden en la práctica del operador jurídico para eficientar la impartición de justicia, para concientizar a la importante labor que lleva a cabo el abogado como operador jurídico, pero particularmente el juez. No me refiero únicamente al titular del órgano jurisdiccional, sino todo funcionario que intervenga, que labore en un recinto judicial. Recordemos que los juzgados, los tribunales, deben ser considerados como nichos para hacer justicia y no instrumentos de inequidad. Y por supuesto, esto se lleva a cabo, se consigue a través de una actividad que debe llevar a cabo el abogado y el juez de forma responsable, de forma protagónica, de forma eficaz. Muchas gracias. Buenas tardes.